A 7.000 metros sobre Alemania, un bombardero sostiene su posición en la formación. El copiloto está muerto. El piloto respira, pero su cerebro no funciona. Sus manos buscan los controles con la fuerza ciega del instinto, intentando lanzar el aparato hacia la tierra. Durante 2 horas, un solo hombre lo detiene. No combate al enemigo, combate a su propio comandante. John Morgan vuela con la mano derecha mientras con la izquierda contiene a un moribundo que no sabe dónde está ni qué hace. La física dice que esto no puede ocurrir. Los registros confirman que ocurrió. El 28 de julio de 1943, la octava Fuerza Aérea ejecuta otra incursión sobre territorio alemán. El objetivo es una fábrica de componentes aeronáuticos en Oschersleben, situada en el centro industrial del Reich. La operación forma parte de la Semana del Bombardeo, una secuencia concentrada de ataques diseñada para destruir capacidad productiva antes de que el clima otoñal cierre la ventana operativa. Las pérdidas ya son considerables. Esta jornada agregará más nombres a la cuenta. El grupo de bombardeo 92 despega de Alconbury, Inglaterra, en la penumbra gris del amanecer. Su B-17F, identificado como Ruthie 2, asciende entre nubes dispersas sobre el Mar del Norte y penetra espacio hostil poco antes del mediodía. La disciplina de formación representa la única defensa contra los interceptores que vendrán. Llegan temprano. Los cazas alemanes aparecen sobre la frontera holandesa, elevándose en elementos dispersos para sondear los bordes de la formación. Los primeros pases son cautelosos, casi exploratorios. Focke-Wulf 190 y Messerschmitt 109 atraviesan en ángulos oblicuos, evaluando la densidad del fuego defensivo. Los B-17 responden con ráfagas breves desde sus ametralladoras calibre 12.7 milímetros. Durante algunos minutos parece una amenaza manejable. Luego la formación penetra más profundo en Alemania y la oposición se consolida. Los ataques llegan en oleadas. Los cazas se aproximan desde múltiples posiciones de reloj, sus pasadas escalonadas para saturar a los artilleros. La formación de caja de combate depende de campos de fuego entrelazados. Cada bombardero protege a sus vecinos. Cada artillero cubre un arco específico del cielo. Pero a 7.000 metros de altitud, con velocidad indicada cercana a los 290 km por hora y temperaturas bajo 40 grados centígrados bajo cero, el sistema tiene límites. Ruthie 2 vuela en el elemento alto del escuadrón líder, expuesta en 3 flancos al ataque directo. La posición ofrece líneas de vista despejadas para el bombardero y el navegante, pero también convierte a la aeronave en punto de referencia visible para cualquier piloto enemigo que busque romper la coherencia de la formación. El primer impacto serio ocurre sin advertencia. Un proyectil de cañón, probablemente de 20 milímetros, alcanza el fuselaje delantero cerca de la cabina de mando. El copiloto, segundo teniente Keith Koski, recibe toda la fuerza de la explosión. Muere al instante, desplomado contra su arnés con heridas incompatibles con la vida. La detonación fragmenta el panel de instrumentos, destroza secciones del parabrisas y llena la cabina con viento helado y escombros. El piloto, primer teniente Robert Campbell, resulta alcanzado en el mismo ataque. Un fragmento penetra su cráneo por encima del ojo izquierdo. La herida es grave. Tejido cerebral queda visible, pero Campbell no muere. Pierde el conocimiento, lo recupera, vuelve a perderlo, y entra en un estado de semiconciencia confusa que persistirá las próximas 2 horas. En ese estado, sus manos encuentran los controles. La cabina del B-17 está diseñada para 2 pilotos operando en coordinación. El yugo de control tiene doble vinculación mecánica. Las entradas desde cualquier asiento afectan las superficies de control simultáneamente. Cuando Campbell despierta, desorientado y sufriendo trauma neurológico masivo, su instinto es volar. Pero su vuelo es errático, violento, completamente desconectado de la situación táctica exterior. Empuja el yugo hacia adelante, lo tira hacia atrás. Intenta inclinar la aeronave. No tiene idea de dónde está, qué ocurre
ni que su copiloto yace muerto a su lado. El único hombre capaz de detenerlo ya está luchando por salvar el bombardero. El sargento técnico John Morgan es copiloto solo en el nombre. Su posición real en la tripulación es oficial de vuelo, un rango que permite a personal enlistado servir como pilotos sin estatus de comisión. Ha sido entrenado para volar el B-17, calificado en todos sus sistemas, asignado a Ruti 2 como compañero de asiento derecho de Campbell. Cuando el proyectil de cañón impacta, Morgan ya está a los controles, ya mantiene nivelado el bombardero, ya ejecuta el trabajo para el cual fue entrenado. Ahora debe hacerlo con una sola mano mientras usa la otra para contener a un hombre que intenta matarlos a todos. La situación es casi imposible de manejar. Campbell es más fuerte de lo que sus heridas sugieren. Adrenalina y confusión le dan estallidos de energía desesperada. Cada pocos minutos surge contra el agarre de Morgan. Toma el yugo e intenta anular las entradas de control. Morgan debe igualarlo fuerza contra fuerza, mientras simultáneamente mantiene vuelo nivelado, sostiene posición en formación e ignora los ataques de cazas que continúan rasgando el cielo a su alrededor. El B-17 aún es controlable. Los motores funcionan. Las superficies de control responden. Pero la cabina es un matadero. El viento aúlla a través del plexiglás destrozado. Y el hombre que se supone está al mando sigue despertando e intentando lanzar el bombardero contra la tierra. Morgan no puede abandonar los controles para ayudar a Campbell. No puede señalar a la tripulación que contenga al piloto. El intercomunicador está dañado y dejar su asiento significaría abandonar el yugo a un hombre con el cráneo fracturado. No puede pedir relevo al bombardero o navegante porque ninguno está calificado para volar la aeronave en condiciones de combate. Solo puede resistir. La temperatura a esa altitud es aproximadamente 40 grados bajo cero. El equipo de vuelo de Morgan ofrece alguna protección, pero el parabrisas destrozado admite una corriente constante de aire congelado que entumece sus manos y rostro. Su brazo izquierdo está trabado contra el pecho de Campbell, empujándolo contra su asiento cada vez que se lanza hacia los controles. Su mano derecha permanece fija en el yugo, ejecutando correcciones pequeñas y constantes para mantener el bombardero nivelado y en formación. Si suelta, aunque sea por un segundo, Campbell tomará el control. Y Campbell los matará a todos. La formación avanza más profundo en Alemania. Los cazas siguen llegando. John Morgan sigue volando. John Kerry Morgan no era el piloto que las fuerzas aéreas del ejército esperaban produjera héroes. Tiene 30 años cuando llega a Inglaterra, anciano según los estándares de un servicio que prefiere sus aviadores jóvenes y moldeables. Su camino hacia la cabina ha sido tortuoso, marcado por inicios falsos y una inquietud geográfica que sugiere a un hombre, aún buscando algo que no puede nombrar. Nace en Vernon, Texas, en 1914, pero pasa porciones de su juventud en múltiples estados, mientras su familia se mueve con los ritmos de necesidad económica. Los detalles de su vida temprana son escasos en el registro histórico. Deja pocas cartas, concede menos entrevistas y parece constitucionalmente alérgico a la autopromoción. Lo que emerge de los fragmentos es el retrato de una competencia silenciosa, un hombre que hace su trabajo sin comentarios y espera que otros hagan lo mismo. Antes de la guerra, Morgan trabajó como peón de rancho, jornalero, y brevemente como instructor de vuelo para un programa civil de aviación. Aprendió a volar a fines de los años 30, atraído hacia las aeronaves como algunos hombres son atraídos hacia caballos o motores, no como máquinas a conquistar, sino como sistemas a comprender. Sus instructores notan su paciencia inusual a los controles, su disposición a repetir maniobras hasta que la memoria muscular es perfecta, su falta de interés en acrobacias vistosas. Cuando llega la guerra, Morgan se alista. Es mayor que la mayoría de sus compañeros en entrenamiento de vuelo, más callado, poseedor de una calma física que algunos confunden con lentitud. Gradúa sin distinción, recibe sus alas, y es asignado a la 8ª Fuerza Aérea como oficial de vuelo.
el equivalente enlistado de un segundo teniente, un rango que le permite servir como copiloto sin las complicaciones sociales de una comisión. Llega a Alconbury en primavera de 1943 y es asignado al Grupo de Bombardeo 92, Escuadrón de Bombardeo 326. El grupo ya es veterano según los estándares de la guerra aérea. Han volado misiones sobre Europa ocupada desde el otoño anterior, y sus pérdidas han sido constantes, aunque no catastróficas. Morgan se une a una tripulación que ya perdió hombres, ya vio bombarderos caer, ya comprende qué significan las estadísticas. Su piloto es el primer teniente Robert Campbell, un hombre que entrenó en el mismo sistema pero llegó a Inglaterra algunos meses antes. Campbell es más joven, más gregario, poseedor de la confianza fácil que la escuela de vuelo cultiva en sus mejores graduados. Él y Morgan son opuestos temperamentales, pero vuelan bien juntos. Campbell toma las decisiones de comando. Morgan maneja los detalles mecánicos, y el bombardero responde a su coordinación con la confiabilidad constante que caracteriza al B-17 en su mejor expresión. Para julio de 1943, Morgan ha volado varias misiones sobre Europa ocupada. Ninguna ha sido fácil. La octava Fuerza Aérea aún aprende las lecciones brutales del bombardeo diurno sin escolta, y cada incursión en territorio alemán extrae un precio que parece insostenible. El armamento defensivo del B-17, 10 a 13 ametralladoras calibre 12.7 milímetros dependiendo de la variante, es formidable en papel pero inadecuado contra ataques concentrados de cazas. La formación de caja de combate ayuda, pero solo si cada aeronave mantiene su posición. Solo si cada artillero permanece en su estación. Solo si el daño se mantiene dentro de límites sobrevivibles. Morgan ha visto bombarderos caer. Los ha observado salir en espiral de la formación, dejando estelas de humo y escombros, sus tripulaciones ya muertas en sus estaciones, o cayendo por el aire congelado hacia paracaídas, que pueden o no abrirse. Ha contado los puestos vacíos en Alconbury después de las misiones, hecho la aritmética que todo aviador hace, y llegado a la misma conclusión que todos. La supervivencia es cuestión de suerte tanto como de habilidad, y la suerte puede agotarse en cualquier momento. Lo que distingue a Morgan no es coraje en el sentido convencional, no el desprecio temerario por el peligro que algunos pilotos cultivan como defensa psicológica. Es algo más cercano a la terquedad, una negativa a aceptar que cualquier situación es verdaderamente desesperada, hasta que cada opción ha sido agotada. Esa terquedad será probada el 28 de julio de 1943. El briefing matutino revela el objetivo, un complejo fabril en Oschersleben, que produce componentes para cazas alemanes. La ruta los llevará profundo al corazón del Reich, mucho más allá del alcance de cualquier escolta de cazas aliados. Estarán solos sobre Alemania, dependientes enteramente de sus propias armas y su disciplina de formación. Morgan escucha el briefing con la misma atención silenciosa que trae a todo. Estudia los mapas, nota la oposición esperada de cazas, calcula los requerimientos de combustible y archiva la información de la manera metódica que caracteriza su aproximación al vuelo. Cuando termina el briefing, camina hacia su aeronave, completa sus chequeos prevuelo y sube al asiento derecho de Ruti 2. Los motores arrancan sin incidentes. La formación se ensambla sobre Inglaterra. Los bombarderos giran al este y comienzan su ascenso hacia Alemania. Morgan no tiene forma de saber que dentro de pocas horas será el único hombre capaz de volar la aeronave. La carrera de bombardeo se aproxima. En pocos minutos, la formación iniciará su alineación final sobre el objetivo. Vuelo recto y nivelado a altitud precisa. Los bombarderos sincronizando sus miras, cada aeronave sosteniendo su posición con disciplina absoluta, mientras los cañones antiaéreos alemanes encuentran su alcance. Es la fase más peligrosa de cualquier misión. El momento cuando los bombarderos son más vulnerables, cuando cualquier desviación del curso puede dispersar el patrón de bombas y desperdiciar el sacrificio de cada hombre que murió llevándolos hasta aquí. Morgan conoce los procedimientos. Los ha estudiado, practicado,
volado en misiones previas, pero siempre los voló como copiloto, apoyando las decisiones de Campbell, confiando en el juicio de Campbell, sabiendo que Campbell está al mando. Ahora Campbell está desplomado en su asiento, intermitentemente consciente, su cerebro dañado más allá de cualquier esperanza de pensamiento coherente. Y Morgan es el único piloto que queda. La formación gira hacia el objetivo. El fuego antiaéreo comienza a elevarse. Morgan sostiene el yugo con una mano mientras empuja a su piloto moribundo contra su asiento con la otra. La carrera de bombardeo dura aproximadamente 10 minutos. 10 minutos de vuelo recto y nivelado a 7.000 metros. El bombardero encerrado en su aproximación final. Cada corrección que Morgan ejecuta se transmite directamente a la trayectoria de la aeronave. El bombardero está en la nariz, inclinado sobre su miranorden, calculando el punto de liberación con una precisión que depende enteramente de que el piloto mantenga vuelo estable. Excepto que no hay piloto, solo hay Morgan. Los controles del B-17 son pesados y responsivos, pero requieren atención constante. La aeronave quiere volar, quiere mantener su rumbo, pero las condiciones en altitud combaten contra esa estabilidad. Cambios de viento, gradientes térmicos, las variaciones ligeras en potencia de motor inevitables con 4 plantas motrices separadas. Todos estos factores introducen desviaciones que un piloto debe corregir continuamente. Morgan ejecuta ambos trabajos con una mano. Su brazo izquierdo está trabado contra el pecho de Campbell, sosteniéndolo contra su asiento. La posición es incómoda, insostenible, físicamente agotadora. El hombro de Morgan arde con el esfuerzo. Sus dedos pierden sensación por el frío y el agarre sostenido. Su espalda está torcida para mantener la presión. Su cuerpo contorsionado en una posición que ningún diseñador de cabinas jamás imaginó que un piloto necesitaría sostener. Su mano derecha está en el yugo, ejecutando las correcciones que mantienen a Ruti 2 en formación. Las entradas son pequeñas. Ajustes diminutos para compensar el viento, la deriva, las variaciones en el estado de trimado del bombardero. Pero cada ajuste requiere fuerza. Y cada aplicación de fuerza requiere concentración. Y la concentración está siendo dividida entre volar, y contener, y sobrevivir. El fuego antiaéreo es constante. Las baterías alemanas han encontrado la altitud y rumbo de la formación, y sus proyectiles estallan en racimos negros alrededor de los bombarderos. El B-17 se estremece con cada impacto cercano. La concusión de las explosiones transmitida a través del fuselaje, como una serie de sacudidas agudas que lanzan a Morgan contra su arnés. Campbell despierta otra vez. Sus manos encuentran el yugo. Tira. Morgan siente el bombardero cabecear hacia arriba. Siente la nariz elevarse más allá de la actitud prescrita. Siente la aeronave comenzar a trepar fuera de su posición en formación. Empuja de vuelta con su mano derecha, contrarrestando la entrada de Campbell, forzando el yugo hacia adelante contra la resistencia de un hombre que no sabe qué hace. Por un momento, quizás 2 segundos, quizás 3. Las fuerzas están equilibradas. El bombardero suspendido en una actitud que no es ni correcta ni completamente incorrecta. Luego Morgan gana. La fuerza de Campbell se desvanece. Sus ojos se cierran. Su agarre se relaja. Morgan empuja la nariz de vuelta. Siente el bombardero asentarse en su posición apropiada y exhala un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El bombardero libera. Morgan siente la aeronave aligerarse cuando las bombas caen. La elevación característica que todo piloto de BE-17 conoce. La reducción súbita de peso que cambia las características de manejo del bombardero y requiere ajuste inmediato de trimado. Hace el ajuste con su mano derecha, girando la rueda de trimado con sus dedos mientras mantiene su palma en el yugo, una maniobra que requiere coordinación que no sabía que poseía. La formación inicia su giro alejándose del objetivo. El fuego antiaéreo continúa por algunos minutos más. Luego queda atrás mientras los bombarderos ascienden y aceleran hacia el punto de reunión. Los cazas retornarán pronto. Siempre lo hacen,
golpeando las formaciones en la retirada cuando los artilleros están cansados y la munición baja. Pero por unos minutos hay quietud relativa. Morgan usa el tiempo para evaluar su situación. Campbell aún está vivo. Su respiración es superficial pero presente. Su cuerpo desplomado en el asiento del piloto, sus manos ocasionalmente contrayéndose hacia los controles. El panel de instrumentos está parcialmente destruido. Algunos medidores destrozados, otros oscuros. Algunos aún funcionando con lo que parece obstinación mecánica. El parabrisas ha desaparecido, reemplazado por un marco dentado de aluminio, y la ráfaga constante de aire congelado. Los motores funcionan, los 4, sus medidores mostrando temperaturas y presiones dentro de rangos aceptables. Las superficies de control responden. El estado de combustible es adecuado para el retorno a Inglaterra. La aeronave es, por cualquier medida razonable, aún controlable. Pero Morgan ya no puede sentir su brazo izquierdo. El esfuerzo sostenido de contener a Campbell ha agotado los músculos más allá de sus límites normales. Su hombro está trabado en una posición que envía dolores punzantes por su brazo cada vez que intenta ajustar. Sus dedos están entumecidos por el frío y la presión constante de agarrar el traje de vuelo de Campbell. Ha estado sosteniendo esta posición por más de una hora ahora. Necesitará sostenerla por al menos otra hora para alcanzar Inglaterra. Las matemáticas de resistencia no están a su favor. Pero las matemáticas nunca estuvieron a su favor. Desde el momento en que el proyectil de cañón impactó, desde el momento en que el cráneo de Campbell se fracturó y sus manos encontraron los controles, las probabilidades fueron imposibles. Morgan continuó de todas formas. Continuará ahora. La formación gira al oeste. Los cazas regresan. Morgan sigue volando. La retirada de Alemania sigue la misma ruta que los bombarderos volaron de ida, pero la geometría del retorno es diferente. La formación es más pequeña ahora. Aeronaves se han perdido sobre el objetivo. Otras han caído con daño que hace vuelo continuo imposible. Aún otras han derivado de sus posiciones y luchan sus propias batallas aisladas contra los cazas que las persiguen. La caja de combate que parecía tan formidable sobre el Mar del Norte es ahora una colección irregular de sobrevivientes, cada tripulación enfocada en sus propios problemas inmediatos. Ruti 2 mantiene su posición. Desde la perspectiva de los otros bombarderos, vuela erráticamente pero no peligrosamente. Sus desviaciones de formación están dentro de las tolerancias que el combate demanda. Variaciones ligeras en altitud, derivas ocasionales en rumbo, el tipo de inconsistencias que pueden atribuirse a daño de batalla o fatiga de tripulación. Nadie fuera de la cabina sabe que el copiloto vuela solo, que el piloto está muriendo en su estación, que el hombre en el asiento derecho sostiene la aeronave unida mediante un acto de voluntad que excede cualquier cosa para la cual su entrenamiento lo preparó. Los cazas llegan en oleadas, sus ataques concentrados en los bombarderos en los bordes de la formación. Los artilleros en Ruti 2 responden cuando aparecen objetivos. Su fuego esporádico pero suficientemente efectivo para desalentar aproximaciones directas. El parabrisas dañado hace la cabina vulnerable. Una pasada de ametrallamiento desde adelante podría matar a Morgan instantáneamente, pero los cazas parecen preferir las aproximaciones laterales y traseras que les dan mejores ángulos de deflexión contra el fuselaje y motores del bombardero. Morgan no puede vigilar cazas. Su atención está fija en los instrumentos, en la formación, en las correcciones pequeñas y continuas que mantienen a Ruti 2 en su posición. Vuela por sensación ahora, su cuerpo integrado con la aeronave de una manera que trasciende pensamiento consciente. Cuando el bombardero deriva a la izquierda, su mano derecha corrige. Cuando Campbell se agita, su brazo izquierdo empuja. Cuando la formación ajusta rumbo, él sigue. Las horas pasan. En algún lugar sobre los Países Bajos, la oposición de cazas comienza a adelgazarse. La Luftwaffe también tiene limitaciones de alcance. Sus cazas monomotor no pueden perseguir los bombarderos todo el camino a Inglaterra sin quedarse sin combustible. Los ataques se vuelven menos frecuentes, luego esporádicos,
Luego cesan enteramente cuando la formación cruza la costa y vuela sobre el Mar del Norte. Morgan comprende gradualmente que va a sobrevivir. La realización llega sin emoción. Está demasiado exhausto para emoción, demasiado enfocado en los requerimientos inmediatos de volar, para procesar lo que ha logrado. Los ajustes de acelerador necesitan ajuste para el descenso. La distribución de combustible necesita balanceo. La aproximación de aterrizaje requerirá coordinación con la torre, asumiendo que la radio aún funciona. Campbell aún está vivo, aún inconsciente, aún ocasionalmente alcanzando los controles con manos que ya no tienen fuerza para agarrarlos. La formación desciende sobre Inglaterra, los bombarderos dispersándose mientras se aproximan a sus aeródromos respectivos. Morgan sigue al bombardero adelante de él, manteniendo su posición en el patrón, ejecutando los procedimientos de aproximación que ha practicado docenas de veces. La pista en Alconbury aparece adelante, su superficie marcada por el patrón familiar de luces y señales, que guían bombarderos a casa. El aterrizaje no es suave. El agotamiento de Morgan se muestra en los momentos finales. El flareo es ligeramente tardío, el toque más duro de lo que debería. El rodaje requiere más corrección de lo que técnica óptima demanda. Pero el bombardero permanece en la pista. Los frenos sostienen, los motores ralentizan. Equipos de tierra corren hacia la aeronave. Ambulancias siguen. Hombres trepan al ala y abren las escotillas de cabina, sus rostros registrando shock cuando ven la destrucción interior. Campbell es extraído primero. Está vivo, apenas. Sus heridas claramente fatales para quien las mire. Pero tiene aliento en su cuerpo y pulso en su muñeca. Y los médicos trabajan con la eficiencia desesperada de hombres que saben que probablemente llegan tarde. Morgan es extraído después. No puede pararse al principio. Sus piernas han estado fijas en posición tanto tiempo que los músculos rehúsan responder. Su brazo izquierdo cuelga a su costado, el hombro hinchado, los dedos sin color. Debe ser ayudado a bajar de la cabina, sostenido por miembros del equipo de tierra que aún no comprenden qué ha hecho. La aeronave es inspeccionada. El daño es extenso. El fuselaje delantero desgarrado por fuego de cañón. La cabina reducida a un cascarón de sangre y escombros. Los cables de control expuestos en varios lugares, pero de alguna forma aún funcionales. Los mecánicos que examinan Ruti, 2 después, expresan asombro de que haya permanecido controlable. La integridad estructural de la sección de cabina ha sido comprometida a un grado que debería haber hecho vuelo estable imposible. Morgan la voló de todas formas, durante 2 horas, con una mano. La tripulación de Ruti 2 reporta lo que vieron. Su copiloto sosteniendo la aeronave nivelada mientras contenía a su piloto moribundo, su brazo trabado en una posición de esfuerzo sostenido que ninguno de ellos podría haber mantenido por más de algunos minutos. Reportan que no pidió ayuda, no porque fuera orgulloso, sino porque pedir ayuda habría requerido que soltara los controles. Reportan que continuó volando a través de la carrera de bombardeo, a través de los ataques de cazas, a través del largo retorno sobre Europa ocupada sin indicación de que esperara sobrevivir. Los reportes alcanzan el cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea. Las circunstancias son revisadas. Las recomendaciones son redactadas. El sargento técnico John Morgan recibirá la medalla de honor. Campbell sobrevive el aterrizaje, pero no por mucho. Es evacuado a un hospital en Inglaterra, donde cirujanos intentan atender el daño catastrófico a su cerebro. Muere poco después. La fecha exacta y circunstancias varían ligeramente en diferentes fuentes, pero el resultado nunca estuvo en duda. Sus heridas eran incompatibles con supervivencia desde el momento en que las recibió. Morgan se recupera de sus lesiones en pocas semanas. El agotamiento, la hipotermia, el daño a su brazo y hombro, todo responde a descanso y atención médica. Es retornado a estatus de vuelo y completa misiones adicionales sobre Alemania antes de que termine la guerra. Su carrera después de la ceremonia de la medalla es poco notable según los estándares de registros oficiales. Vuela, sirve, hace el trabajo para el cual fue entrenado.
La medalla de honor no cambia nada sobre su naturaleza fundamental. Hombres que lo conocieron antes del 28 de julio de 1943 notan la misma competencia silenciosa después. No habla sobre la misión a menos que se le pregunte, y sus respuestas son típicamente breves. Lo que ocurrió en la cabina de Ruthie II permanece asunto privado entre Morgan y los hombres que estuvieron ahí, y la mayoría estaba demasiado enfocada en su propia supervivencia para haber presenciado los detalles. Lo que Morgan comprende, y lo que los registros oficiales nunca capturan del todo, es que su supervivencia fue cuestión de negativa sostenida más que acción heroica. Se negó a aceptar que la situación era desesperada. Se negó a soltar los controles. Se negó a permitir que Campbell los matara a todos. Cada negativa fue pequeña, individual. Una decisión momento a momento que se acumuló en 2 horas de vuelo imposible. El bombardero no cayó del cielo porque Morgan no lo permitió. La formación no se dispersó porque Morgan no abandonó su posición. La tripulación sobrevivió porque Morgan hizo su trabajo bajo condiciones que hacían su trabajo imposible. Después de la guerra, Morgan permanece en el servicio. Transita por varias asignaciones, su carrera siguiendo los patrones que muchos oficiales militares profesionales experimentaron durante la reducción de posguerra y conflictos subsecuentes. Asciende en rango, acumula decoraciones adicionales y eventualmente se retira de la Fuerza Aérea como teniente coronel. El receptor de la Medalla de Honor de Ruthie II se convierte en un oficial de carrera que simplemente continuó sirviendo hasta que no hubo más servicio que hacer. Se establece en Texas, el estado de su nacimiento, el paisaje que conoció de niño, el lugar donde los ritmos de vida rural coinciden con el temperamento tranquilo que siempre caracterizó su aproximación al mundo. Vive ahí hasta 1991, cuando muere a los 77 años. Sus obituarios mencionan la medalla de honor, mencionan la misión sobre Alemania, mencionan las 2 horas en la cabina de un bombardero dañado. No capturan el frío, no capturan el viento aullando a través del parabrisas destrozado. No capturan la sensación de las manos de Campbell lanzándose hacia los controles, o el ardor en el hombro de Morgan mientras las empuja, o el momento cuando el bombardero se asienta de vuelta en formación, y Morgan comprende que tendrá que hacerlo otra vez y otra vez y otra vez hasta que Alemania termine, o su fuerza se agote. La cabina de un B-17 a 7.000 metros era un mundo pequeño y brutal. Los hombres que volaron ahí comprendieron cosas sobre límites humanos que no podían explicarse a quien no las hubiera experimentado. Comprendieron que el coraje no era un sentimiento. Era una serie de decisiones, cada una pequeña, cada una reversible, cada una conduciendo a la siguiente hasta que la acumulación de decisiones se convirtió en algo que desde fuera parecía heroísmo. Morgan nunca lo llamó heroísmo, simplemente voló el avión. El bombardero se negó a caer, y el piloto que la sostuvo se negó a soltar. Y en algún lugar del aire congelado sobre Alemania, las matemáticas de lo imposible fueron sobrescritas por las matemáticas de la voluntad humana. La citación cuelga en un museo ahora. Las palabras son frías y precisas. Describen un evento que duró 2 horas como si 2 horas pudieran medirse, como si minutos y segundos pudieran capturar qué significó sostener a un hombre moribundo apartado de los controles mientras el cielo se llenaba de trazadoras, y el frío penetraba tu traje de vuelo, y tu brazo gritaba con el esfuerzo de seguir vivo. Pero la citación no es la historia. La historia está en la cabina, en el aire congelado, en las manos que no soltaron. John Morgan voló Ruthie II a casa porque ese era su trabajo y nunca aprendió cómo rendirse. Los registros oficiales no mencionan cuántas veces Campbell intentó tomar los controles. No registran el número exacto de correcciones que Morgan ejecutó con una sola mano. No documentan la temperatura precisa en la cabina destrozada, ni el momento exacto cuando Morgan comprendió que sobreviviría. La historia militar preserva resultados, no procesos. Archiva victorias, no las decisiones silenciosas que las hicieron posibles. Lo que permanece sin documentar
es la naturaleza específica de la disciplina que Morgan demostró. No fue la disciplina de obedecer órdenes, porque no había órdenes para lo que enfrentó. No fue la disciplina de seguir doctrina, porque la doctrina no contemplaba su situación. Fue la disciplina de continuar cuando continuar parecía imposible, de mantener estándares cuando nadie podía verificar si los mantenías, de hacer el trabajo correctamente porque el trabajo correcto era el único trabajo que conocías. Esa forma de disciplina no aparece en manuales de entrenamiento. No puede enseñarse mediante instrucción. Emerge de temperamento, de formación temprana, de los hábitos silenciosos que un hombre desarrolla mucho antes de que la guerra le pida que los demuestre. Morgan trajo esa disciplina a la cabina de Ruthie, no porque supiera que la necesitaría, sino porque era incapaz de aproximarse al vuelo de cualquier otra manera. La historia de esta misión pertenece a un patrón más amplio que define cómo las guerras son realmente ganadas. No mediante grandes estrategias o decisiones brillantes, sino mediante la acumulación de pequeñas acciones ejecutadas correctamente bajo presión imposible. Morgan no salvó la guerra. Salvó un bombardero. Pero bombarderos salvados uno a uno eventualmente se convierten en campañas ganadas, en fábricas destruidas, en capacidad industrial degradada, hasta el punto donde la resistencia enemiga se vuelve insostenible. Los planificadores en cuarteles generales calculan estas ecuaciones en términos de tasas de pérdida y porcentajes de misión cumplida. Lo que no calculan, porque no puede calcularse, es el factor humano que permite a esas ecuaciones funcionar. La negativa de un hombre a soltar un yugo. La decisión de continuar cuando la lógica dice que detenerse es razonable. El momento cuando la disciplina reemplaza al instinto y la disciplina gana. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, nos gustaría saberlo. Déjanos un comentario indicando tu ciudad o país. Y si alguien en tu familia sirvió en alguna fuerza aérea, o si conocías esta historia antes de hoy, compártelo también. Estas historias pertenecen a quienes las recuerdan, y la memoria colectiva preserva lo que los registros oficiales omiten.